Señor en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, donde tuvimos la lectura de la palabra. Regresamos nuevamente ahí y hemos titulado el mensaje de hoy, Las obras de la carne. Y está dando continuidad a la miniserie de mensajes que les había dicho en el mensaje pasado, que vamos a tener sobre este capítulo de Gálatas, especialmente en los versículos del 16 al 25. Regresamos a la palabra del Señor nuevamente, Gálatas 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que participan en tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre y Señor, toma el control absoluto de mi mente y de mi lengua, Señor. Refrena todo instinto de la carne y sé tú el que hables a través de mí con control total de mi cuerpo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, habíamos dicho en el mensaje pasado, el domingo pasado, que aquel que ha conocido al Señor y no está lleno del Espíritu Santo, pues no tiene una vida espiritual correcta. El ejemplo de que nosotros obramos acorde al Espíritu, que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, es que el creyente muestra exteriormente e interiormente por sus obras la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y por otra parte, cuando el Espíritu está activo, somos obedientes al Espíritu, obramos conforme al Espíritu de Dios, pues entonces los resultados van a ser positivos. La vida del cristiano se ve y se distingue por los frutos que da el Espíritu. ¿Qué va a ser el próximo mensaje que vamos a tener el próximo domingo? Dijimos que era mejor vivir bajo la dirección del Espíritu Santo que bajo la dirección de las obras carnales. No podemos jugar en los dos bandos, como le había dicho el domingo pasado. No podemos estar formando parte de este mundo, haciendo las cosas y los deleites de este mundo y también estar en las cosas de Dios. Eso no es permisible. Y si lo podemos decir con una palabra, estamos ofendiendo a Dios con estas conductas. Hoy el énfasis del mensaje son las obras de la carne que alejan del Espíritu de Dios. Yo quiero que todo el mensaje usted esté pensando que cada vez que actuamos carnalmente estamos alejándonos de lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quiere para nuestra vida. La carne nos lleva al mal, casi siempre, o siempre, mis queridos hermanos, mientras que el Espíritu siempre nos va a guiar hacia el bien. Vamos a estar viendo este mensaje a través de 4 puntos: las obras de la carne y el sexo, las obras de la carne y la religión, las obras de la carne y la convivencia humana, y el 4º punto, las obras de la carne y el reino de Dios. Y vamos a comenzar por el primero, las obras de la carne y el sexo. Regresamos al versículo 19 de Gálatas capítulo 5. Vuelvo a leerlo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Bueno, las obras de la carne reflejan todo pensamiento y toda actitud pecaminosa. Eso no hay que explicarlo mucho. Sabemos que cada vez que damos pasos, riendas sueltas a la carne, pues terminamos en problemas. Cuando dejamos que la carne actúe y no escuchamos la voz de Dios, no hacemos lo que Dios nos está diciendo y nos alejamos de su voluntad, nos alejamos de la presencia del Espíritu Santo, de las obras del Espíritu, de lo que Él quiere para nuestras vidas, pues casi siempre hacemos las cosas incorrectas, cometemos errores. Es por eso que es mejor vivir espiritualmente cerca de Dios, haciendo su voluntad para evitar cometer errores. Y siempre que nosotros cometemos errores, porque toda acción lleva una reacción, bueno, desde el punto de vista divino, también va a haber una reacción de parte de Dios. Y al menos yo, como le he dicho otras veces, no quisiera nunca experimentar la corrección de Dios en mi vida. Por eso trato de vivir alejado de las obras de la carne y haciendo las obras del Espíritu. Pastor, es difícil, sí lo sé.
es difícil vivir plenamente, 100%, totalmente en las obras del Espíritu, porque tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza carnal que nos lleva a hacer las cosas de la carne. Pero tenemos que tener refreno, tenemos que tener una vida espiritual correcta, estar buscando de Dios siempre para no estar siendo asiduos en las cosas, en las obras de la carne. Ahora, en lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo, es que estas obras de la carne, como dice él, se manifiestan evidentemente y se mencionan en primer lugar para recordar el carácter básico del ministerio, de las enseñanzas que les dio Jesús en su ministerio público. Acabamos de tomar una serie de mensajes que nos duró varios meses sobre el ministerio público del Señor Jesús. Y habíamos visto, sobre todo si vamos a Marcos 7, que Jesús explica todo lo que contamina al hombre. Y vamos a leer nada más allí del capítulo 7 de Marcos, los versículos 20 al versículo 23. Dice así: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús está hablando aquí. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Allí vamos teniendo algo en mente. Todo lo que sale dentro de mi carnalidad, viene a ser malo. Lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Continúa: los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Y dice el Señor Jesús, termina, y contaminan al hombre. Y si leemos esta lista, en la que hizo Pablo, hay mucha similitud, ¿verdad? Hay muchas de las cosas pecaminosas que contaminan al hombre, que salen de la carne y no son obra ni resultado del Espíritu Santo, que coincide. Claro, no puede haber contradicción. La Biblia no puede tener contradicción en lo que dijo Jesús o en lo que dijo un apóstol inspirado por el Espíritu de Dios. Al final el Espíritu es el autor, Dios es el autor de esta palabra, y hay concordancia y hay sincronismo en todo lo que dice la palabra, desde el versículo 1 de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Y yo les repito otra vez que las obras de la carne son las obras que son producidas por la propia naturaleza no regenerada del hombre. Se lo vengo diciendo del mensaje pasado. Las obras de la carne es el residuo de la naturaleza no regenerada del hombre. Por eso que cuando conocemos al Señor Jesús y entramos en ese primer amor, tenemos que hacer todo para que no muera ese primer amor, para seguir buscando las enseñanzas, para seguir buscando el reino de los cielos, para seguir buscando a través de la Biblia, porque Dios nos habla a través de la Biblia todo lo que Él quiere manifestar. Es decir, la voluntad de Dios se manifiesta en nosotros a medida que leemos la palabra del Señor. Encontramos hoy muchísimos predicadores: Dios me dijo que te dijera. Hermanos, Dios nos está hablando a través de la Biblia. Dios no necesita intermediarios. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que está intercediendo por nosotros. Tenemos comunicación directa con nuestro Dios, el Espíritu Santo. Por eso las obras del Espíritu son las que tenemos que hacer y no las obras de la carne, porque dijo el Señor Jesús que lo que sale de adentro del hombre, de la carne del hombre, se manifiesta para mal. Y dice el versículo 19, donde vemos la reacción de la carne, la relación con el sexo, como le decía este primer punto. Bueno, ¿qué es lo que relaciona la carne con el sexo? ¿Cuáles son estos pecados? La Biblia dice: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Bueno, el adulterio es una infidelidad al matrimonio. Es decir, si lo podemos decir de una manera más abarcadora, es toda actividad sexual ilícita. Tiene que ver con el sexo. La fornicación, que se traduce con el término griego porneia. Bueno, yo le digo porneia, para usted no significa nada. Pero si le digo que la palabra que se deriva de aquí, hoy en nuestro entorno, que se conoce mucho, es pornografía, usted sí va a entender que la pornografía o la fornicación son malas. Hermanos, hay muchísimos cristianos que hoy viven luchando porque no pueden salir de la pornografía. Y tienen que ir a psicólogos, tienen que ir a consultas
con pastores también atenderse, porque viven atrapados dentro de la pornografía, dentro de esta fornicación, y no se pueden salir. Es astuto Satanás, ¿verdad? Los placeres de esta vida te los da, te atrapa. Pero ¿por qué nos atrapa? ¿Por qué atrapa a esos que no pueden salir de ahí? Porque viven haciendo las obras de la carne y no hacen las obras del Espíritu. Las obras de la carne nos lleva a pecado. Las obras de la carne nos separa de Dios, de la voluntad de Dios. Mientras que cuando nos sometemos al Espíritu Santo, pues las luchas van a ser más tolerables. El Espíritu nos ayuda a esa lucha que tenemos contra la carne. Pablo lo explica muy bien, y no solo aquí, lo explica en otro lado también. A veces hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Pablo lo dice muy claro y lo explica. El Señor Jesús lo mostró una y otra vez a aquel sistema fariseo, aquella religiosidad se lo decía. Lo que no importa lo que está afuera del hombre, lo que importa es lo que está dentro del hombre. Y lo que está dentro del hombre tenemos que delimitar bien cómo lo definimos. Si está haciendo lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros o está siendo dominado por la carne. Recuerden que las obras de la carne nos llevan a cometer ese pecado y nos separa de la dádiva divina de nuestro Dios. Bueno, dentro de la fornicación también están también dentro de la fornicación podemos ver la infidelidad sexual también. Pues aparece aquí también dentro de este grupo la homosexualidad, la prostitución. Son los deseos desenfrenados, aquellos que no tienen, que el hombre no puede encontrar el límite cuando vive bajo las obras de la carne. Está la inmundicia, que es la otra que sigue, que inmundicia generalmente significa algo sucio. Si el que vive en inmundicia está sucio, y no solo es que se ensucie exteriormente, estamos hablando, Pablo está diciendo en el contexto que una suciedad interna que no te deja ver el reino de los cielos, que te impide avanzar bajo la obra del Espíritu Santo en tu vida y pasa al dominio de la carne. Cualquier impureza te está separando de Dios. Continúa lascivia. Bueno, es cualquier exceso o falta de control asociado también con los deseos sexuales. Es la conducta sexual inmoral. Es aquella que también no tiene límites. Es aquella que vemos muy frecuentemente hoy en este mundo moderno. Hoy la lascivia está al orden del día. Yo no sé, hermanos, hoy miro y me perdonan los jóvenes, los que están aquí y los que me están viendo por el internet. Yo no sé cuál será el futuro de una sociedad cuando entreguemos el mundo que continúa, porque el mundo no se detiene, en manos de jóvenes que hoy viven bajo las obras de la carne. Si tenemos a un presidente de 78 años de edad que ha dado paso a la lascivia, que ha dado paso a estas degradaciones, imagínense ustedes lo que podrá aprender esta juventud, que mañana van a ser los que estén al frente de la nación, van a ser los que estén al frente de ministerios y de cargos importantes, no solo en esta gran nación, sino en otros países también. Porque vemos que hoy no todos, no puedo generalizar, todos están viviendo bajo las obras de la carne. Y Dios es ese ancianito que está bien lejos, que solamente vamos a acudir a Él cuando tenemos un problema y nos hacen falta, porque no viven bajo las obras del Espíritu de Dios. Admirable a aquellos jóvenes que están buscando de Dios, admirable a aquellos jóvenes que sí hay, que sí existen, que son fieles y que se alejan de estos pecados e inmoralidades sexuales. Abres tu teléfono, ahí encuentras fácilmente pornografía. Abres tu computadora, encuentras fácilmente pornografía. Existen sitios de citas anónimas. Se hacen citas anónimas a través del internet y se conocen hombres y mujeres, hombres y hombres. Grupos que fornican, que hacen lascivias en grupos también. Y esto están actuando bajo las obras
de la carne y no bajo las obras del Espíritu. Bueno, este pequeño grupo no es total, hay muchísimos más, representan el pecado sexual de manera general. Segundo punto, las obras de la carne y la religión. Y vamos ahora a Gálatas capítulo 5 versículo 20, idolatría y hechicerías. Bueno, cuando hablamos de idolatría, por supuesto estamos hablando de todos aquellos imágenes, pinturas, objetos que son hechos producto de las obras de la carne. ¿Cómo producto de las obras de la carne? Producto de los hombres. Aquello que los hombres hacen y adoran después. Hermanos, y hay cristianos que todavía están débiles en la fe y creen en algún santo, y creen en supersticiones, y creen en la suerte, y creen en las casualidades. Esto también entra dentro del grupo de la idolatría y se manifiesta la obra de la carne cuando hay un objeto inanimado y usted también pone su fe en ese objeto. Miren, cuando hablamos de idolatría y caen en idolatría, nos estamos alejando de la adoración de Dios, nos estamos alejando de la obra del Espíritu, la obra esa que el Espíritu quiere que nosotros hagamos en el proceso de santificación, y nos estamos yendo hacia las obras de la carne y estamos pecando en este grupo también. No solo estas obras de la carne van a contaminar a los hombres, sino que contaminan la relación que debemos de tener con Dios. Lo dicen los mandamientos: no tengas dioses ajenos a mí. Lo dice Dios: amarás a tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón. No vas a amar a Dios y a un santo. No vas a amar a Dios y al auto nuevo que te compraste. No vas a amar e idolatrar la casa nueva que adquiriste. No vas a amar o idolatrar a la buena suma de dinero que hoy tienes en el banco. No vas a amar e idolatrar a cualquier cosa que esté fuera de Dios. Solo a tu Dios amarás con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y cuando estés viviendo de esa manera, estarás actuando y obrando bajo la voluntad del Espíritu Santo en tu vida, y no bajo la voluntad de las obras de la carne que te llevan a estos pecados que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es el peligro de la idolatría? ¿Cuál es el peligro de los dioses ajenos? Bueno, que el hombre cuando cae en eso se separa de la gracia divina y deja de creer en la verdad de los evangelios y pasa a creer cualquier cosa, dejando de dar importancia a la verdad absoluta. ¿Saben que sí hay verdad absoluta? Se llama Jesús, que vino a morir para que tú seas perdonado de esta cantidad de pecados que Pablo dice aquí, que el mismo Señor Jesús habló en Marcos capítulo 7. La otra es la idolatría. Hablé de la idolatría. La otra es la hechicería, que es la palabra farmakeia. Se deriva de la palabra, viene del término traducido farmakeia, que se deriva también del término griego farmacia o farmacéutico. ¿Por qué? Porque originalmente esta palabra se derivaba de aquí, de farmacia o de farmacéutico. Bueno, pero comenzó a aplicarse o llegó a utilizarse para describir aquellas drogas que alteraban a las personas, aquellas drogas que alteraban la mente y el estado de ánimo de las personas, para que creyeran en deidades, para que a través de ellos les hiciera ver productos como magia negra o productos como utilización de buscar en los demonios deidades y alejarse de la obra de Dios en su vida. Ya Dios, cuando practica la hechicería, te está separando de la obra divina, de la gracia divina de Dios y de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Estás actuando según las obras de la carne y estás pecando también. También puedes estar dando paso a obras demoníacas. La hechicería también da paso a obras demoníacas. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron, los que no nacieron en la iglesia, algún acto o rito demoníaco. Una vez yo pude ver en Cuba, yo no era cristiano, yo no pensaba ser cristiano, yo vivía en las obras de la carne. Yo vivía
separado de Dios, de la gracia de Dios. Como vivía en las obras de la carne, no era cristiano, nadie de mi familia era cristiano, Dios no había tocado mi corazón, pues un día pude ver una persona delante de mí que, como decían allá en Cuba, bajaba un muerto, se le apoderaba un espíritu y allí hablaba, y pude ver que esa persona se tomaba una botella de ron completa y cuando ese demonio lo abandonaba, la persona no estaba ni borracho ni nada. Eso puedo dar yo testimonio de eso, lo vi una vez. ¿Cuándo me sucedió? Cuando perdí a mi hermano ahorcado. Lo vi allí ahorcado, colgando de una mata, de un árbol, y estuve muy mal, vivía muy mal. Y alguien me dijo, la solución está aquí, vamos a ver a alguien que... Y me llevó a esos lugares y fui y participé. Un servidor puede dar fe de esto, de cuán malo es eso. Gracias al Señor, que el Señor me conoció, que le acepté como mi Salvador personal, que me he arrepentido y me arrepiento todos los días de las obras de mi carne, de las obras de la carne de mi pasado, de las obras de la carne de mi presente. Y hoy puedo vivir sujeto al Espíritu de Dios, sujeto a las obras del Espíritu de Dios. Hoy le soy fiel a Dios y no soy esclavo de las obras de la carne. Tercer punto, las obras de la carne y la convivencia humana. Versículos 20 y 21. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pastor, esa lista es grande. Pastor, eso parece, conocemos muchas de eso. Hermanos, está en la Biblia y tengo que predicarla, porque Pablo le predicó a una cultura que al parecer en estos momentos les afectaba esta lista de pecados, y hoy no hay diferencia en los tiempos en que nosotros vivimos, porque vemos que esta lista de pecados afecta y muchas veces a nuestros mismos seres queridos. ¿Qué estamos haciendo usted y yo, mi querido hermano? ¿Qué está haciendo, hermano o hermana que me está viendo por internet? ¿Está orando según los designios del Espíritu de Dios? ¿Está predicando el Evangelio de la salvación para que su familiar, para que su amigo, para que su vecino conozca a Dios como yo lo pude conocer un día y salir de las obras de la carne y hacer las obras del Espíritu? Es nuestra responsabilidad y es también parte de lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida para bien. El Espíritu obra para bien. Y hoy que le conocemos, y hoy que vivimos en el Espíritu de Dios y que le obedecemos, somos los responsables también ante Dios de predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. Hoy esta lista se nos hace muy familiar. Hoy vemos muchas de estas cosas, conocemos a muchos de los que están en ella, haciendo e incurriendo los pecados de las obras de la carne, y nos mantenemos pasivos. Nos mantenemos ecuánimes. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios puede hacerlo todo. Dios lo hace todo. Dios es todopoderoso. Pero usted y yo somos los instrumentos que Dios tiene aquí en la tierra para advertirle a un mundo pecador que vive en las obras de la carne que eso está mal hecho y que tienen que virarse, arrepentirse de sus pecados, para que mediante las obras del Espíritu Santo y la obra santificadora del Espíritu también podamos llegar un día aceptos a la presencia de Dios, podamos vivir por toda una eternidad en los cielos, en la casa que nuestro Dios tiene preparado para nosotros por toda una eternidad. Las enemistades, y miren que todas estas tienen que ver con las relaciones humanas, con las relaciones de unos con los otros, y pecado, y a través de estas relaciones pueden transferirse los pecados de los unos a los otros. Enemistades, bueno, ¿qué es enemistades? Los conocemos, son las actitudes aborrecibles y malignas que son dirigidas hacia quién, hacia uno mismo, hacia los demás. Tiene que ver todo lo contrario con la amistad, con el amor fraternal, con la armonía, con la ayuda al prójimo que nuestro Dios nos manda a hacer. Eso es enemistad. La enemistad nos lleva a tener un mal comportamiento social. Muchas veces tenemos enemistades por causas
que ni las analizamos profundamente y por cosas que no meritan la pena de tener enemistades. Y las enemistades, si le damos paso a la obra de la carne y dejamos, y miren, enemistades está en plural. A veces tenemos enemistad con un hermano de la iglesia, pero a veces tenemos enemistades con el otro, con el vecino, con el compañero de trabajo, con mi otro hermano, con la esposa de mi hermano, y tenemos enemistades, nos estamos llevando mal, estamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos, que sean obras buenas, obras favorables, que amemos a nuestro prójimo. ¿Cómo a quién? Como a nosotros mismos. ¿Quién quiere pleitos? Que es la consecuencia de las enemistades. Casi siempre, no podemos generalizar, pero casi siempre el que le sigue tiene que ver el resultado del que le precede. Bueno, las enemistades, que es la conducta negativa y que son también un resultado malo de las obras de la carne, puede conllevar a pleito, porque si no, si usted y yo no nos entendemos, si no somos civilizados, si nos dejamos llevar por la obra de la carne, pues entonces podemos terminar en tiempo. No siempre es así, no podemos generalizar, pero termina en pleito, como puede terminar también en pleito, nación contra nación, familia contra familia, como lo hemos visto, hermano contra hermano, y esto son obras de la carne. Cuando no tenemos el freno, cuando no conocemos el límite que el Señor pone en nuestra vida, el Espíritu mismo orando en nosotros, cuando no tenemos ese límite, pues entonces caemos en esta lista de pecados. Bueno, como le decía, el pleito puede ser resultado de las enemistades, son las diserciones, son las discordias, la falta de comprensión, son las peleas. Eso demuestra una capacidad mínima de discernimiento. Y Dios nos llama a tener discernimiento, a tener sabiduría, a comportarnos. Después siguen los celos, que puede... Miren, los celos no siempre son malos. Los celos, puede haber celos buenos y puede haber celos malos. Por ejemplo, el celo bueno es cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo bueno. Cuando hacemos, como le digo ahorita, lo que el Espíritu Santo en su obra santificadora quiere para nosotros y actuamos acorde a su voluntad, pues entonces vamos a hacer obras buenas a través del celo. Un celo bueno, celo por la palabra de Dios, celo por trabajar bien, con excelencia en el ministerio en el cual Dios me ha dado, en mi iglesia, o en el ministerio que Dios me ha dado en mi relación con el mundo secular. Celo por la palabra del Señor, celo por el reino de los cielos. Este celo es bueno. Pero ¿cuál es el celo malo? No es el que lo manifestamos cuando estamos bajo las obras del Espíritu, sino el que se manifiesta cuando está bajo las obras de la carne. Ella es aquella envidia, es aquel deseo de tener lo que otras personas tienen. El celo, pues, a veces queremos parecernos a otras personas, inclusive incrédulos, que viven en pecado, porque queremos tener, o ya sea el estilo de vida, o queremos tener lo material que esa otra persona tiene. Y esto es una de las obras de la carne. No solo es el celo relacionado con mi pareja, no solo es el celo profesional, sino es el celo que me lleva a pecar en mi corazón, lo que sale de dentro de mí y que me lleva a hacer lo malo. Recordemos nuevamente, el Señor Jesús decía, lo que sale de dentro, pues nos lleva a hacer cosas malas. Después viene la ira. Bueno, la ira son las conductas repentinas y descontroladas que a veces nos llevan a ser hostiles con los demás. Y a veces no conocemos el límite que existe entre airarnos y cometer pecado cuando dejamos que la obra de la carne venga a nosotros. La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Yo vimos al Señor Jesús airarse, llegar allí al templo, volcar todas aquellas mesas,
a hacer un látigo con unas sogas y allí reprender a todos ellos. Se airó el Señor Jesús, pero el Señor Jesús vivía bajo el Espíritu de Dios, controlado por el Espíritu de Dios, y el Señor Jesús no llegó a pecar, no rompió el límite que había entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y tú y yo debemos de saber cuál es ese límite, conocerlo, vivir en oración, vivir en relación con nuestro Dios. Y la ira muchas veces no tiene justificación. A veces cuando se nos pasa ese momento de euforia, de ira, de acaloramiento, nos damos cuenta que no valió la pena o que fue por gusto, porque el motivo no merecía que pecáramos ante Dios con una actitud de esta manera. Diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Bueno, estos son pecados, estos son una lista de pecados más particulares y que son continuos también de los pecados generales que vimos hasta ahora. Las diserciones o las diversiones son las separaciones causadas por los desacuerdos también. La herejía o el sectarismo, como lo conocemos, son divisiones que causan el hombre por pensamientos que están alejados de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice el Señor Jesús: yo soy la verdad. No es el concepto filosófico que vemos en los diccionarios. La verdad es el Señor Jesús. Cuando los sectarios, cuando las herejías llevan a tener un sistema de pensamiento, una cosmovisión fuera de lo que dice la palabra del Señor, está cometiendo herejía. Envidia, todos sabemos lo que es la envidia, que a veces nos lleva a desear las propiedades de otro o el estilo de vida de otro, como le dije ahorita. Los homicidios, bueno, es darle muerte a otra persona de manera ilegítima. Eso es homicidio. Las leyes establecen las penas de muerte, y el que mata, ya sea por ira, por pleito, por enemistades, por celos, por cualquiera de lo que exista en esta lista, está cometiendo homicidio porque está ilegítimamente quitando la vida que a usted no le pertenece. Dios nos dio la vida y solo Dios nos puede quitar la vida. Las borracheras, embriagarse, todo el mundo sabe lo que es la borrachera, y no solo pierde el equilibrio, el borracho pierde la vergüenza también, porque está actuando bajo las obras de la carne. Y a veces el borracho se acuerda de todo lo que hace, lo que pierde la vergüenza, pierde el respeto y hace cosas que cuando está sobrio no las hace. Las orgías, todos sabemos lo que son las orgías, que son esas reuniones desenfrenadas que buscan diversión y que pueden estar acompañadas de todas las listas que habíamos mencionado, ya sea de droga, ya sea de alcohol. Esto es orgías también. Pero miren algo, Pablo enumera estos pecados, lo dice todo, pero miren cómo termina esta lista: y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir esta frase? Que estas no son todas, que estas no son total, son una lista representativa de la lista de pecados causada por las obras de la carne. Puede ser más larga, pero puede ser más cortas. Todas son incriminativas, todos son pecados y nos alejan de la presencia de Dios. Punto número 4, las obras de la carne y el reino de Dios. Versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los patriarcas tales cosas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mira cómo dice Pablo le dice, les amonesta de nuevo, les repite, acerca de las cuales, como ya él les había hablado, como ya él les había dicho antes, y se parece, nos da a entender que era un pecado que estaba presente dentro de aquellos Gálatas, que no todos lo practicaban de manera continua, pero sí ofrecía peligro, y Pablo se los aclara, como continúa diciendo el punto de advertencia, y que es bastante serio este punto de advertencia de Pablo. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque no son cristianos regenerados, porque no son cristianos convertidos, porque viven bajo las obras de la carne y no bajo las obras del Espíritu.
Mis queridos hermanos, un planteamiento tan difícil como este ha llevado a muchos a pensar que la salvación se pierde. Y podemos preguntarnos todos, ¿quién de nosotros no ha hecho cosas como esta? En el pasado o en el presente. Quizás no con riendas desenfrenadas, quizás no al extremo, pero todos, inclusive desde que nos convertimos, hemos pecado de alguna u otra manera. Todos pecamos. Nadie vive en santidad, ni su pastor, ni el líder, ni el maestro de escuela dominical. Todos pecamos de una u otra manera, todos estamos pecando. Pero Pablo dice algo. Dice, los que practican son los que mantienen esto como un estilo de vida, los que se mantienen haciendo esta lista de pecados que acabamos de leer continuamente, una y otra vez de manera desenfrenada. Los que practican de manera habitual no heredarán el reino de Dios. Las personas como usted y yo regeneradas, usted y yo, querido hermano que nos está viendo por el internet, y amigo, tú puedes ser una persona regenerada. Si conoces a Jesús, si sabes lo que Él hizo por ti, que Él te perdona los pecados, tú puedes ser regenerado. Y si eres regenerado, no vas a vivir haciendo continuamente estas obras de la carne que acabamos de leer aquí. Hermanos, la salvación no se pierde. La salvación no debemos de dudar de ella. Jesús murió también por los pecados de esta lista que acabamos de leer. El apóstol Pablo en su pasado también, cuando no conoció al Señor Jesús, vivió bajo las obras de la carne y cometió muchos de los pecados de esta lista. Y Dios se lo toma en serio. Dios habla en serio cuando se trata del pecado. Ahora, ¿cómo pueden estos Gálatas, cómo pudieron estos Gálatas, y cómo podemos usted y yo que estamos hoy aquí, que vivimos rodeados de esta lista, escuchar las consecuencias del pecado y lo serio que Dios se lo toma y seguir viviendo una vida pecaminosa? Queridos hermanos, Jesús murió para que tú tuvieras perdón. Jesús murió para que tú abandonaras las obras de la carne, para que tú fueras regenerado, transformado. Te dio el Espíritu Santo de manera gratuita para que viva en tu corazón, para que te restaure, para que te santifique y para que ya no vivas bajo la presión de estas obras que te separan de la gracia divina. La solución es sencilla. Acepta a Jesús como tu Salvador personal y estarás libre de la culpa de las obras de la carne que se mencionan en esta lista de Pablo. Recuerda, Jesús también las condenó públicamente. El Señor le bendiga.